El partido que traigo para compartir hoy habitualmente es recordado por una única jugada. Sin embargo, este Alemania Federal-Francia por las semifinales del Campeonato del Mundo España 82 es uno de esos partidos épicos de la historia de la Copa del Mundo. 4 goles en el alargue y por primera vez un partido se desempató con tiro desde el punto del penal. Quiero agradecerle a quienes participaron allí en la pestaña de comunidad y también en mi cuenta de Twitter sugiriendo partidos, cosa que los invito a hacer también aquí en la zona de comentarios. Y la mayoría de los que pusieron su lista de 3 4 partidos, ya todos anotados para poder revisar en próximos capítulos, este fue que la mayoría dijo, no puede faltar, tiene que estar en esta serie sí o sí, y aquí estoy cumpliendo y agradeciéndoles por su participación. A Alemania le faltaba Karl-Heinz Rummenigge, que era su principal figura, estaba lesionado, de hecho entró en el alargue, estaba para jugar unos minutos, uy, eso no fue penal. Rogetó se la bajó a Gieghini, que era el número 9. Hoy día lo cobraban penal, no sé a ustedes qué les parece, pero era otro nivel de tolerancia con la violencia en el fútbol en aquellos tiempos. Migajita Lisbarsky a los 17 minutos ponía el gol para Alemania. Migajita le decía Andrés Salcedo en las transmisiones de la Bundesliga a través de la cadena Transtel. Lo hacía para no olvidarse los nombres de los jugadores y allí salieron unos cuantos sobrenombres como el de Manitou Kaltz, uno de los zagueros de la selección alemana también. Pero bueno, Lisbarsky a los 17 minutos ponía el 1-0 del partido. Francia se fue con todo el ataque y en esta jugada donde Platini se la baja a Rogetó, al árbitro holandés Charles Corber no le quedó más remedio que cobrar penal. Y sí, ya está. Ya la patada anterior no la vio, en esta sí fue penal. Y Michel Platini a los 27 minutos estaría cambiando por gol este penal. Y de esa forma Francia empató el partido. Francia había clasificado ahí medio con un empate contra Checoslovaquia, había perdido con Inglaterra y le alcanzó con ganarle a Kuwait en un partido muy particular. Si se acuerdan alguno de ustedes, un hecho insólito que se dio en ese juego, me lo pueden dejar aquí en la zona de comentarios. Luego clasificó contra Austria en la serie a continuación de la fase de grupos, contra Austria e Irlanda del Norte, clasificó ganando los dos partidos, mientras que los alemanes ya se estaban ganando el odio del público, el público español, desde el partido con Austria, otro recordado juego que le servía empatar a los dos y dejaban afuera a los argelinos por diferencia de goles. Y bueno, y fue uno de los bochornos de la historia de los mundiales, que se besen, gritaban los españoles en la tribuna. Y sumado que Alemania había dejado eliminado a España en la serie triangular contra los locales e Inglaterra, pues bien, ya cualquier cosa que hicieran desmedida de los alemanes iban a obtener la reprobación del público que estaba en su mayoría con el equipo francés. Este juego que tuvo un ida y vuelta muy interesante, Batistón ya estaba en la cancha, había ingresado a los 55 minutos de partido y 5 minutos más tarde iba a tener que salir sustituido por una de las imágenes más impactantes de la historia de los mundiales. Pase de Platini, Batistón va a buscar la pelota y Harald Tony Schumacher le da, ya me olvido que fue penal, que qué sé yo, esto hoy día es roja directa y un pase a la comisaría. Batistón tuvo 2 vértebras quebradas, perdió un par de dientes, unas costillas fisuradas, lo rompió todo a Batistón, literalmente, que salió obviamente sustituido. Batistón cuenta que del partido se acuerda haber estado calentando al borde de la cancha unos minutos antes y cuando va a picar tras el pase de Platini. Después, no le pregunten hasta que recobró la conciencia, no tiene ni idea de lo que le pasó Patrick Batistón. Bueno, por supuesto que tenía idea cuando vio las consecuencias de la brutal agresión de Harald Schumacher, que era un mala leche realmente cuando atajaba. Los arqueros tenían poco miramiento en aquel momento al salir, era mucho peor que ahora. Eso de salir a romper todo se lo tomaban literal, pero este Schumacher tenía unos tornillitos medio flojos, me parece. Y Schumacher dijo en una entrevista que vi hace poco que de lo único que se arrepiente de esa jugada, que de hecho él dice que él saca las rodillas y por eso le pega con la cadera, de hecho parece que le tirara el caderazo para pegarle, que no me dio las consecuencias, si se hubiese tirado así para pegarle y dejarlo así, sería un ninja Harald Schumacher, porque
pondría la agresión en el lugar justo. Pero él dice que de lo único que se arrepiente fue no haber ido a ver cómo estaba Batistón. Después la jugada dice que hubiese hecho lo mismo porque si le pega con la rodilla lo reventaba todo, lo pasaba para el otro lado. Pero claro, pecó, para agresiones así medias desprovisto, era muy presto, pero el hombre se le frunció un poco el asunto, se cagó un poquito, dice, y estaba Tigana, habían otros jugadores franceses, Platini, que también le gustaba el jaleo, Tresor, y no le gustaba ir a pelearse con Champion también por ahí en la vuelta. Dijo, preferí esperar a que se recuperara o que lo sacaran de la cancha. Y Schumacher se quedó haciendo jueguitos con la pelota. De hecho, en un momento, en una jugada siguiente, en un saque de arco, le amaga a la gente a tirarle la pelota y le acomoda para hacer el saque de arco. Imagínense, los españoles ya estaban calientes con los alemanes a lo largo de todo el mundial. Aparte de que los habían eliminado del campeonato, aparece el arquero alemán a hacer estas bobaditas. Realmente se pasó de rosca, pero vale decir que de lo que se arrepiente Schumacher no es de la forma en la que fue, sino de no haber ido a ver cómo estaba su colega en ese momento, básicamente porque le tenía miedo a los otros rivales, dice, y no quería dejar con día a mi compañero. Tremendo cagón Schumacher al final del día. En fin, el partido continuó 5 minutos más tarde. Tuvo que salir Batistón, que había sido el primero de los dos cambios posibles en aquella época. El mal humor de los franceses era notorio. Miren cómo sale ahí. Schumacher, que era bastante malo saliendo, lo demostró en el Mundial, en la final de México 86, en el gol de Tata Brown, que quedó colgado en aquel centro del primer gol de Argentina. Francia, que tuvo oportunidades de ganar este partido en los 90. Bossis había entrado, Cristian Bossis fue el sustituto de Batistón en aquel partido. Y bueno, y allí, perdón, Cristian López fue, no fue Bossis. Y esa fue una de las últimas jugadas de los 90 minutos donde Schumacher se quedó con la pelota y el grito de gol de los franceses. Antes, el arquero Jean-Luc Ettori, el arquero de Francia, le tapaba esta jugada a Briegel. Y bueno, y de esa manera se estaba yendo el partido, aunque Francia en la última tuvo este tiro que dio en el horizontal, en el larguero, como dicen los españoles, y el partido poco a poco se iba a la largue. Allí Ettori, como gato entre la leña, como le decían los relatores viejos, anduvo a los revolcones en una de las últimas jugadas del partido. Yo sigo diciéndole una de las últimas jugadas del partido de los 90 minutos, y ahí sí, se preparaban para irse a la largue, 1-1, y realmente dicen los franceses que este partido lo perdieron por estar enamorados de su juego. Esas fueron las palabras, por ejemplo, de Girés. Mientras vemos el gol de Tresor, un golazo a los 2 minutos del primer tiempo suplementario, esa volea tremenda, nada que hacer para Schumacher, el defensor no le tiró ni un manotazo, creo que ni la vio, y de esa manera Francia se ponía 1-0 en el partido. Tori descolgando algún centro, Rummenigge que se preparaba para ingresar, estaba jodido de los isquiotibiales, una de las figuras del equipo alemán, el capitán del equipo, que no había podido estar presente desde el vamos. Tigana y su tiro pasaba cerca, y poco a poco Francia se acercaba al tercer gol del partido por parte de Girés, ese tiro notable que pegó en el vertical derecho de Schumacher, que se tiró para la foto, y Girés ponía el 3-1 y parecía liquidarse la serie. Esto fue a los 8 minutos del primer tiempo suplementario, y bueno, el alargue parecía que era todo para los franceses, pero cuando Alemania juega un alargue, siempre pueden pasar cosas extrañas. Así transcurrió este partido, le anulan un gol, este cabezazo, al equipo alemán. Vayan a saber si fue offside o no, parece que sí. Ettori levantaba muy convencido la mano y Charles Corber, el holandés, no dudaba en cobrarlo. Tiro libre que con alguna dificultad tapaba Tony Schumacher de Michel Platini, que estaba en su segundo mundial, y los alemanes, antes de terminar el primer chico, Rummenigge, que había entrado hacía unos minutos, puso el 2-3 para los alemanes. Dicen los franceses, como les contaba recién, que bueno, que ellos pecaron de seguir jugando, mantener el ritmo de como jugaban habitualmente, y se olvidaron que tenían que defender un poquito y pecaron un poco de ingenuos. Eso es lo que dicen ellos, por lo menos. Los alemanes, si uno puede decir que fue a pura épica. Miren el pelotazo ese de Platini. Si el otro que mostraron antes no era Brinder, este era Brinder. Para los alemanes, mientras Fischer, con esa
media chilena, media tijera, como lo podría definir, llevó el partido a los penales. El gol fue al minuto 108. Al inicio del segundo chico, nada que hacer para Jean-Luc Ettori y los alemanes empataban un partido. Bueno, digo, cuando los alemanes juegan en el alargue, pueden pasar muchas cosas. Un tiro que pasa cerca por parte también de Fischer, creo que fue, que pide córner allí. Los franceses tuvieron sus oportunidades y el partido se fue a los penales. Una de las cosas interesantes para ver de esta definición por penales es la técnica de los arqueros. Hoy día una definición por penales nos resulta algo de lo más común. El último campeonato del mundo se definió por esta vía con el Dibu Martínez, un especialista en este asunto y que, bueno, ya todos más o menos tenemos claro qué es lo que tiene que pasar en una serie de penales, que el arquero estudia al rival, que cuál es la pericia de los que patean, de los que atajan, las tensiones que se viven. Pero en este partido era la primera vez que se daba en un evento de este estilo. Definiciones por penales se habían dado anteriormente, pero para definir el finalista de un campeonato del mundo, jamás. De hecho, nunca es la primera definición en la historia de los mundiales. Díganme si ustedes siguieron la serie de la historia de la Copa del Mundo, saben también ese dato. ¿Cuándo fue que se dio por primera vez la posibilidad que un partido se desempatara por tiros desde el punto del penal en un campeonato del mundo? Me lo dejan por aquí en los comentarios y bueno, les agradecería mucho esa participación. Vamos a ver la definición por penales entre alemanes y franceses. Había arrancado Girés para patear por los franceses, la mandó al fondo del arco. Manfred Manitou Kals, Manitou como le decía Andrés Salcedo, también la mandó. Y observen a Ettori. Ettori no tenía muy claro cómo era esto de los penales. En todos reaccionó más o menos de la misma manera. Olvídense de los adelantamientos, esas cosas. Y Schumacher parecía un poquito más preparado para los penales, hasta incluso más arquero de esta época. El segundo penal fue para Briedner en los alemanes. Este tipo hizo 2 goles en finales de campeonato del mundo. No le temblaba el pulso al número 3 de Alemania. Rocheteau, el número 18, la puso contra el vertical izquierdo de Schumacher. Y de esa manera los franceses metían 3 de 3. Stielike fue el encargado del tercero. Iba recto. Él dice que le iba a tirar contra el otro lado. Y decidió cambiarla a último momento y Ettori, adelantándose unos cuantos pasos, se atajó el penal. Sin embargo, Schumacher ataja el siguiente a Six. Migajita Lisbarki pone el cuarto penal y nos íbamos al último. Platini puso el suyo. O sobre que Schumacher tenía su técnica para tirarse y Ettori parecía casi un arquero amateur en los penales. Karl-Heinz Rummenigge tiró el último para los alemanes de la Serie 5 y nos íbamos a la Serie de 1-1 donde Bossis iba a errar para Francia. Schumacher, que se estaba tirando todos los penales para el mismo lado, que quiere que les diga, se quedó con el penal, le prometió a su compañero que había errado que le iba a atajar uno y bueno, y allí con el gol de Hrubes, los alemanes se quedaron con el pase a la final del Campeonato del Mundo de España 1982. No fue solamente aquella brutal agresión de Harald Tony Schumacher, ese partido no lo podríamos reducir exclusivamente en eso, fue un partido de esos vibrantes de ida y vuelta, de esos clásicos de la historia de la Copa del Mundo y espero que hayan disfrutado este resumen. En la zona de comentarios, por favor, me dicen qué partidos les gustaría ver a lo largo de esta serie. Me recomiendan 3 o 4 de esos que no podrían faltar en la lista. Les quedo muy agradecido, además del me gusta de este video y por supuesto se agradece y mucho la suscripción al canal. Un abrazo grande y nos vemos en próximos videos. Chau, chau.